de estandarización, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. En la medida que buscamos nosotros más rapidez, mejor capacidad de respuesta, uniformidad y demás, pero definitivamente el tema del nivel de estandarización es altamente deseado. Luego, consecuentemente, también desde la perspectiva operativa, la velocidad esperada que podamos tener del servicio. Luego, definitivamente, el diseño del flujo del cliente no va a ser lo mismo. Y piensen ustedes en los dos restaurantes que más se parezcan a estos. Y piensen precisamente cómo es de distinto el flujo. Y cómo es que hay otras empresas que quieren competir con ellos, que tratan de replicar incluso los flujos. Y acá de una vez una acotación importante. Es que cuando nosotros definimos tanto la estrategia empresarial como la estrategia de operaciones, de una vez de manera implícita, estamos entonces diseñando cómo es que vamos a competir, lógicamente. Y cuando nosotros diseñamos cómo es que vamos a competir, estamos de una vez decidiendo quién es nuestra competencia directa, ¿sí? Entonces nosotros solitos decidimos contra quién vamos a competir. El asunto ahí es precisamente de manera ideal que podamos ser únicos, ¿verdad? El concepto de Blue Ocean, de tal manera que, pues de repente no hace falta que seamos el mejor, con que seamos los únicos, es más que suficiente, ¿no? Entonces, si no es así, que por supuesto es muy difícil ser los únicos, pues lo que nos toca es precisamente esto. Piensen, por ejemplo, en el caso de los autos eléctricos. ¿Cómo es que comenzaron en el caso de Tesla y Elon Musk? Hace algunos años siendo los únicos. Hoy por hoy, pues, autos eléctricos tiene Raimundo y medio mundo. Y de hecho, ya empresas como BYD, saben ustedes que ya sobrepasaron en ventas a Tesla. Ahora ya Tesla hoy por hoy ya no le apuesta al tema de los autos eléctricos, en todo caso ya le apuesta a los vehículos autónomos, al tema del robot. Y a ver ahorita que salga SpaceX en junio a su IPO, a ver si no terminan uniendo ambas empresas, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, regresando a esto, diseño del flujo del cliente. Luego, adicionalmente, también la importancia relativa de la consistencia versus la experiencia. No podemos tener una experiencia si pues tenemos ahí procesos que son altamente estandarizados. Es muy difícil poder hacerlo así. Sin embargo, al final, cuando estemos viendo en la cuarta sesión nuestro caso de simulación, vamos a ver cómo es que de alguna manera podemos a través de buscar cierta consistencia y todavía así dar una buena experiencia. Pero eso lo vamos a ver con un caso que es sorpresa, que de hecho es un caso real. A ver si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ser clientes de ahí. Luego, adicionalmente, pues la facilidad o dificultad que pueda haber de replicar el modelo. Y luego también, pues por supuesto, el costo asociado a la propuesta de valor. Porque definitivamente cuando nosotros diseñamos la propuesta de valor, por su propio peso, cae precisamente el costo. Y de hecho, recuerden ustedes cuando Alexander Osterwalder nos define el modelo eh, de negocios, ¿verdad? Donde dice que para diseñar cualquier modelo de negocios necesitamos 9 elementos posibles. Ay, qué perdón, déjeme borrar ahí. Necesitamos 9 elementos posibles, ¿verdad? Donde, por un lado, ponerlo aquí así, ahí está. Donde por un lado tenemos acá en el centro precisamente la propuesta de valor, ¿sí? Y luego a partir de la propuesta de valor, esa propuesta de valor pues nos lleva a diseñar ciertos elementos, ¿verdad? Que esos elementos están relacionados con las actividades clave que hacemos y adicionalmente los recursos clave que necesitamos, ¿sí? Ambos elementos, las actividades clave y los recursos clave que son consecuencia de la definición de la propuesta de valor, es la que define nuestra estructura de costos, ¿sí? Este elemento que está acá, que eso es precisamente a lo que se refiere esto. Y luego pues están los otros elementos que ya saben ustedes, que están acá para terminar del lado izquierdo, están los aliados estratégicos, ¿sí? Y luego del lado derecho, que está y coincide con la parte derecha del cerebro, está acá el segmento de mercado
Y luego a la par del segmento de mercado está cómo es que vamos a llevar la propuesta de valor al segmento de mercado. Esos son los canales. Y por último, las relaciones con clientes, ¿sí? Y acá en la parte de abajo, pues están las distintas revenue streams, o, si queremos decirlo en español, pues las fuentes de ingresos, o revenue streams, como grabamos, ¿verdad? Entonces ponemos por acá, fuentes de ingresos. Entonces, así es como diseñamos un modelo de negocio con estos 9 elementos. Entonces, cabal aquí, la propuesta de valor en su punto central y es la que define todo lo demás. A pesar que Osterwalder nos dice que podemos partir del diseño de cualquiera de los 9 elementos. Personalmente considero que el punto básico de partida debe ser la propuesta de valor, pero al final de cuentas depende de cómo lo queremos estructurar. Ok, entonces eso sería Disculpa, perdón. la... Sí, Helmut. Es lo que está abajo de los recursos clave, el ese, ¿qué dijo que era? Disculpa. Es la estructura de costos. Ah, ok, Sí. gracias. Y si gustan, lo que voy a hacer es que les voy a compartir eh, una nota técnica. Lo voy a anotar ahorita acá, que esto no es parte específica del curso de operaciones, pero les voy a compartir una nota técnica que tiene precisamente el Canvas de propuesta de valor de Osterwalder. Así lo tienen ahí todo para ustedes. Pero déjenme anotarlo porque como eso no es parte de esto, así después me recuerdo de mandárselos. Se los hago llegar con Jay. Ahí está, pero el punto de Helmut tendríamos entonces en el centro la propuesta de valor, las actividades clave, los recursos clave que necesitamos para desarrollar esas actividades clave. Luego acá están los aliados estratégicos. Luego acá está, y cae por su propio peso de lo de arriba, está la estructura de costos. Es decir, nosotros cuando diseñamos las actividades clave y los recursos clave, pues estamos de una vez diseñando cuál va a ser nuestra estructura de costos. Y del lado derecho de la propuesta de valor están los canales, están los segmentos de mercado que atendemos, están las relaciones con clientes y aquí abajo están las fuentes de ingresos o los revenue streams. ¿Sí? Estamos ahí, Helmut. Buenísimo. Ok, genial. Entonces, eso vendría a ser lo relacionado con pues esas diferencias. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué riesgos enfrentaría en este caso la nueva cadena si intenta combinar lo mejor de ambos mundos sin definir una prioridad clara? Vamos a ver, María Fernanda, que ya regresó. A ver cómo se le escucha ahora. Ahora sí me escuchan bien. Ahora sí ve. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bueno, noches, bienvenida. ahora sí la participación, muchas gracias. Creo que el principal riesgo sería económico, porque va a tener mayores costos. Y por Ok, ende, o sea, también creo que podría tener como mayor errores, porque digamos se está tratando de hacer como unificarlos, ¿verdad? Entonces creo que ambos están como eh, Burger, ¿qué era? No es Burger King, pero Burger Fast. Burger Fast se enfoca en velocidad, pero el pollo se enfoca en calidad. O sea, como en experiencia, calidad, sabores frescos y eso. Entonces, como si usted quiere dar ese tipo de experiencia rápido, es muy probable que cometa como muchos errores y tenga consecuencias económicas. Ok, muy bien, buenísimo, María Fernanda. ¿Quién quiere ayudar a ella, María Fernanda, para ampliar un poquito adicional a los costos? Que estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo también Sí, Helmut, el a tema ver. del menú, que si quieren combinar ambos mundos, o sea, tendría que tener un menú extenso y a la vez corto, no pueden combinar esa parte, tendría que tener mucha variedad.
y a la vez lo pueden hacer rápido y tener la experiencia del cliente. Eh, Creo que los productos y la cantidad de inventarios les incrementaría porque tienen que tener mucha cantidad de productos y mucho personal para poder cumplir los dos mundos, aunque lo quieren fusionar, que esa es la idea. Por ahí creo Ok, que un poco muy bien, en buenísimo. temas de estrategia de querer unir los dos mundos, a menos que redujeran el menú y crecieran. El tema de capacitación, el tema de cantidad de personal, que ellos al final querían tener menos personal y no tanta gente, sino que querían tener menos y un local pequeño. Excelente. Muy bien, Helmut, muchas gracias. Vamos a ver, Andrea tiene levantada la mano también. Adelante, Andrea. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo pienso que uno de los riesgos podría ser la incompatibilidad de procesos. Por ejemplo, puede ser que a Burger Fast le funcione cierta, pues ya la metodología que tiene implementada, pero a esta nueva empresa que no recuerdo el nombre, quizás no le funcione. Puede ser por tema pues, de los recursos, ¿verdad? Que ellos tengan o vayan a adquirir, o quizás tema también de cultura. ¿Verdad? Entonces creo que ese sería uno pues, de los riesgos. Creo que también el tema de como que no se tiene un enfoque estratégico claro, o sea, con qué realmente, qué es lo que los va a diferenciar, contra qué quieren competir, ¿verdad? O cuál sería su propuesta de valor. Creo que no estaría como muy definida. Eso quería agregar. Gracias. Ok, excelente, Andrea. Y aprovechando que mencionó usted ahí el tema de la cultura organizacional. De hecho, y estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que la cultura organizacional o puede facilitar la ejecución de la estrategia o más bien puede inhibirla totalmente. Y de hecho, en ese sentido, Peter Drucker nos dice que la cultura organizacional se desayuna, se almuerza y se cena la estrategia todos los días, ¿verdad? Y seguramente ustedes han visto, hay un montón de empresas o varias empresas o alguna empresa en donde pues, la empresa promete algo, pero cuando vamos al piso o vamos a la sala de ventas o lo que sea, pues es totalmente ajeno o es totalmente diferente a lo que pues ahí nos ofrecen. A pesar de que la empresa nos puede estar ofreciendo el oro y el moro o nos puede estar ofreciendo pues el mejor servicio posible, pero resulta que el vendedor simple y sencillamente nos atiende de una manera pésima porque así es la cultura organizacional dentro de ellos, ¿verdad? Muy bien, entonces uniendo lo que dicen los tres, muy rápidamente, pues definitivamente nos va a meter una mayor complejidad operativa. No, no queremos eso. De hecho, nos sucedía a nosotros en algunos momentos en estas plantas que les decía que al final la idea es que teníamos plantas metidas dentro de otras plantas, pero cada una de las plantas estaba diseñada para atender a cierto tipo de clientes, cierto tipo de segmento, cierto tamaño de corridas, a cierta complejidad del producto. De tal manera que cuando se quería meter un producto, por ejemplo, de una corrida baja a una línea de producción de las de alta eficiencia y eficacia, y la tronaba, o viceversa. ¿Verdad? Queríamos meter a una célula de producción una corrida larga relativamente y también tronaba. ¿Verdad? Entonces, no queremos definitivamente meterle esa complejidad operativa que ya de por sí las empresas tienen por un tema netamente de decisión. Luego, también, definitivamente íbamos a necesitar un mayor entrenamiento requerido, mayores costos, como mencionaban ustedes, definitivamente, mayores probabilidades de error, no queremos eso, mayor tiempo de atención. Entonces ahí, al final terminamos haciendo un cochitigre, ¿verdad? Y ese cochitigre, pues nadie lo quiere. Luego también una confusión en la propuesta de valor, que lo que nos decía Andrea hace un momento. Dificultad para poder escalar el modelo. Y al final, pues una oferta, perdón, que promete todo, pero termina no sobresaliendo nada. También lo que nos decía Andrea. ¿Sí? Entonces, al final, pudiéramos decir como aprendizaje de esta parte, es que una empresa puede querer competir en varias dimensiones. Lo puede querer, pero no podemos maximizar todas al mismo tiempo sin tensiones. Ese es un hecho. Pero entonces, lo que les decía,
Si nosotros queremos ser buenos en todo, al final de cuentas terminamos siendo buenos en nada. Buscamos la especialización y seguramente ustedes lo han hecho también en sus carreras, ¿verdad? Así como en todo en la vida. Pues vamos viendo de qué manera nos volvemos cada vez más especialistas, de tal forma que pues podemos ser el mejor en esa área de especialidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles pudieran ser los trade-offs que pudieran aparecer en la propuesta discutida por el comité? Veámoslo acá muy rápidamente. Pues la rapidez versus la variedad percibida, es decir, o queremos rapidez, pero no podemos dar variedad, o al revés, si queremos dar variedad, definitivamente no vamos a poder ser rápidos, vamos a tener que ir un poquito más lentos. Simplicidad operativa versus una experiencia diferenciada, lo mismo. No podemos ser simples y a la vez pretender que vamos a dar una experiencia superlativa y al revés y viceversa. Tener un costo bajo versus una mayor complejidad, tampoco podemos. Y piensen ustedes en todas aquellas empresas y productos que son legítimamente líderes en costos. Se concentran en una cantidad de productos relativamente bajos y al final de cuentas lo que hacen es tener configurada su cadena de valor de nuevo para poder ofrecerlo. Las empresas que nos ofrecen una mayor complejidad, y de nuevo, si vamos al caso de los restaurantes, piensen ustedes en esas empresas que son más complejas, ¿verdad? Donde de repente pues vamos a ir a, por decir, nombres que se me ocurren ahorita, no es que sean mejores o peores, pero se me ocurren, no podemos ir, por ejemplo, a un Montanos, a una Casa Escobar, y pretender pues que nos dé un costo bajo y que sea un servicio rápido. No tendría ningún sentido. Si lo que nosotros queremos es ir a comer a un precio bajo y muy rápidamente, pues nos vamos a otro tipo de restaurante. Eficiencia versus personalización. No podemos ahí ir a pedir que, a pesar que cada vez más está el más customization en la mente de las personas, pues no podemos pedir que esa personalización nos lleve a tener una alta eficiencia. Como también la parte de escalabilidad versus una ejecución fina. ¿Sí? Y luego, por último, pues no podemos esperar que la gente se vaya rápido si no es que pues queremos darle una experiencia que sea mucho mejor y mucho más prolongada. Entonces, aprendizaje de eso no es que una empresa solamente pueda competir en una dimensión, sino más bien lo que hacemos nosotros es ser excelentes en una dimensión, porque eso siempre va a traer implicaciones sobre otras. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? Sí podemos tener nosotros otros elementos, pero buscamos especializarnos y hacernos excelentes en algunos temas. Entonces, ya para ir terminando este casito. Entonces, si nosotros fuéramos parte del comité directivo, ¿qué orientación estratégica le recomendaríamos a Sabor Go y qué tipo de operación exigiría esa decisión? Ya como para terminar este casito. A ver, Ever, ¿qué piensa? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ever? Mucho Bienvenido. gusto, gracias. Pues recomendaría, digamos, ser parte del comité, pues definir una estrategia clara hacia qué es lo que queremos realizar. Como decían las respuestas anteriores, ¿no? Tratar de hacer pues todo al mismo tiempo. Y creo que una de las partes que ya lo tienen, enfocarnos en las opciones que sean rápidas, prácticas para el cliente, ¿verdad? Como directivo, ¿verdad? Digamos como directivo, me podría enfocar en esas partes, ¿verdad? Ok, muy bien, Ever. Entonces, digamos, o nos vamos de un lado que pudiera ser la opción A, por ejemplo, competir más parecido a Burger Fast. Y en ese caso, pues, en contraposición a lo que sería competir más parecido a Pollo Tradición, pudiéramos pensar, por ejemplo, si nos vamos a ir más del lado de Burger Fast, pues tener un menú más simple, pensar en procesos más estandarizados, tener un foco, por ejemplo, en la velocidad, pensar en layouts de un flujo rápido y alto, tener y pensar mucho en el entrenamiento para poder hacer siempre lo mismo, la repetibilidad que le llamamos. Y de repente, pues también un control fuerte de tiempos y movimientos, o ser muy exactos.
Mientras que si nos vamos más del lado de pollo tradición, pues de repente ahí nos enfocaríamos entonces en pensar en una operación que tenga mucho cuidado con el producto, de repente buscar entonces también una experiencia más diferenciada, ir a pensar en una mayor complejidad controlada, por supuesto, de repente ir a pensar en tener más foco en la parte de sabor y la percepción del valor que el cliente pueda tener. Y luego, por último, también pensar en una operación que sea menos extrema en velocidad, pero más rica en experiencia. Por supuesto, al final de cuentas, acá la clave es, ok, podemos, digamos, bajo estas circunstancias irnos de este lado o irnos de este lado. Pero la clave es entonces, ok, vamos a diseñar las operaciones como soporte de la estrategia, pero también desde la perspectiva de estrategia empresarial, qué es lo que vamos a hacer diferente. Si nos vamos del lado de Burger Fast, no es solo de copiarlo y ya. O si nos vamos del lado de pollo tradición, no es solo de copiarlo y ya. ¿Dónde es que va a estar nuestro foco? ¿Cómo vamos a hacer divergentes? ¿Y cómo es que lo vamos a operativizar? Sí. Muy bien, entonces vean, pues antes de irnos al receso, que dicho sea de paso, eso no se lo dije en un inicio, perdón. Cada día tenemos 3 horas, eso sí lo mencionó Boris en un inicio. Entonces estamos de 6 a 9, pues estar poniendo atención durante 3 horas no es fácil, es complicado. Y pues por supuesto en ambas vías, ¿verdad? También estar de este lado hablando durante 3 horas no es sencillo, es complicado. Entonces, por esa razón es que tenemos un pequeño break en medio para que se puedan ir a servir un su cafecito o un su pañito o lo que sea de 20 minutos, de tal manera que siempre vamos a estar buscando de ir partiendo más o menos ahí a la mitad, más o menos como ir parando tipo 7:20 para ir reanudando a las 7:40, de tal manera que tendríamos dos periodos, perdón, de hora y 20 para pues cumplir con las 3 horas, ¿no? Entonces, hora y 20, 20 minutos de receso y hora y 20. Más o menos, ¿verdad? Porque pues va a depender de cómo vayamos avanzando en el contenido. Entonces, igual ahorita nos tocaría en 2 minutos, no me va a dar tiempo. Vamos a salir a receso un poquito más tarde, porque necesito unos 8 minutos para lo que nos toca ahorita. Así ya cuando regresemos ya entramos a discutir otro caso. Pero entonces, antes de irnos al receso, veamos acá. Entonces, la estrategia de operaciones como habilitador de la estrategia. Hablemos un poquito ahí de la teoría que hay detrás de eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de operaciones, perdón, hablamos de el área de operaciones como habilitador de la estrategia, vamos a pensar que lo que hace operaciones es traducir la propuesta de valor en ejecución real. Si operaciones no es capaz de traducir esa propuesta de valor en ejecución, pues definitivamente pues estamos complicados. O piensen ustedes, por ejemplo, ahora ya poniéndole nombre a los restaurantes. Piensen, por ejemplo, en un McDonald's que nos promete rapidez y consistencia a través del tiempo. Si operaciones no tienen la capacidad de que eso sea una experiencia real para nosotros los clientes cuando vamos ahí y que lo sintamos cada vez que vamos, pues definitivamente McDonald's en ese caso está fallando. Porque, pues simplemente no nos está dando, en ese caso, esa rapidez y esa consistencia y esa limpieza que ellos nos ofrecen, ¿verdad? Entonces, ese vendría a ser ahí el rol. Adicionalmente, vamos a decir que operaciones soporta o es la base para alguno de estos elementos. Costo. Piensen, por ejemplo, en el caso de Walmart. Y de hecho, Walmart tiene como lema precios bajos todos los días. Pero ellos nos pueden dar precios bajos todos los días porque tienen configurada su cadena de valor para precisamente poder tener un costo bajo. Piensen en contraposición lo que hizo Toys R Us cuando Amazon y Walmart comenzaron a incursionar en la categoría de juguetes. Walmart y Amazon, pues por supuesto, podían tener costos mucho más bajos que lo que tenía Toys R Us. Y consecuentemente dieron precios más bajos. ¿Qué hizo Toys R Us? Dijo, bueno, entonces quieren bajar precios, ok, voy a bajar precios yo también. Sin embargo, Toys R Us no tenía configurada su cadena de valor para poder dar ese costo. ¿Sí? De tal manera que al final de cuentas lo que hizo Toys R Us fue simple y sencillamente erosionar su margen. Y esto pues vinculado a que pues ya en determinado momento
el canal digital se volvió muy importante y Amazon comenzó a desplazarlos ahí, que Toys R Us dijo, no, yo no voy a salir de mis tiendas y mis formatos físicos. Esa es mi fortaleza. Entonces, perdieron participación en el mercado y erosionaron su margen y la decisión fue ir a sacar un préstamo, ¿verdad? Para poder pasar la lluvia, mientras que los otros subían los precios. Tormenta perfecta, ¿verdad? Hoy Toys R Us ya no existe. Entonces, operaciones soporta el costo. Luego, adicionalmente, también soporta la calidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en una alta calidad percibida, como por decirles algo, Mercedes-Benz. ¿Sí? Si operaciones no soporta esa calidad a través de los materiales que nos provee, los diseños que nos da, la durabilidad del vehículo, etcétera, etcétera, pues el cliente simple y sencillamente no estaría dispuesto a pagar por esa marca lo que paga. Y digo Mercedes por decir una, pero pudiera ser cualquier otra. Pudiera ser Volvo, pudiera ser BMW. Luego otra pudiera ser, por ejemplo, rapidez. Piensen ahí en el caso de Amazon, que hoy por hoy, por supuesto acá no, ¿verdad? Pero ya hoy por hoy, en los lugares donde tienen centros de distribución, ofrecen entregas de 1 hora. ¿Sí? Es decir, ya hasta sale mejor comprar a través de Amazon que agarrar el carro, irnos a una tienda y comprar lo que tengamos que comprar, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente piensen en cómo está configurada toda esa cadena de valor de Amazon para poder ofrecer precisamente esa rapidez. O otra también es la flexibilidad. Piensen, por ejemplo, en el caso de Dell. ¿Sí? ¿Cómo es que Dell permite que nosotros, bajo algunas circunstancias, definamos cuál es la máquina que queremos, cuál es el procesador que queremos, cuál es la tarjeta gráfica que necesitamos, etcétera? Sí, de tal manera que nosotros podemos diseñar nuestra máquina con una más customization, como hablábamos hace un rato, nos da esa flexibilidad, pero en un tiempo relativamente rápido. Sí, pero tenemos que estar de nuevo configurados hacia eso. O la otra es que operaciones, pues nos va a soportar del lado de la confiabilidad. Entonces ahí piensen, por ejemplo, en el caso de DHL, o incluso pudiera ser UPS. ¿Verdad? Me ha tocado enviar documentos a Europa, documentos delicados que yo sé que los voy a mandar con DHL y van a llegar en el momento que ellos pues, me dicen que van a llegar. Por supuesto con un pequeño rango, ¿verdad? Pero súper confiable. Pero no, así es como ellos están configurados. Entonces, al final, operaciones, pues traduce la propuesta de valor, va a soportar esa propuesta de valor desde la perspectiva de costo, calidad, rapidez, flexibilidad y confiabilidad, y consecuentemente, pues va a impactar de manera directa sobre la experiencia del cliente. La ventaja competitiva también se construye desde la parte de operaciones, y eso es a través de varios elementos. En primer lugar, procesos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de procesos, vamos a decir que es la forma en que nosotros en la empresa vamos a hacer el trabajo paso a paso. Si recordemos que un proceso es pues, una serie sistemática de pasos, muchas veces de manera secuenciales, que nos llevan a alcanzar determinado objetivo. ¿Sí? Entonces, si nuestros procesos en la empresa están diseñados de manera correcta, pues definitivamente vamos a poder atender de mejor manera, de repente más rápido, con menos errores o incluso a un menor costo que alguien más. ¿Sí? Entonces, pues definitivamente el diseño de esos procesos es un elemento importante. Que eso, pues, operaciones es quien los define. Luego, por el otro lado, la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de, pues, una habilidad que nosotros tenemos como empresa para poder atender determinado volumen de demanda que se nos pueda venir en determinado momento. ¿Sí? De tal manera que si una empresa simple y sencillamente no tiene la capacidad correcta, pues lo que va a suceder es que va a ir a perder ventas. O, en el mejor de los casos, pues va a ir a generar esperas que de repente van a ser indeseadas. Y al final, pues va a ir a incurrir en sobrecostos. ¿Sí? Entonces, definitivamente ese diseño de la capacidad es un elemento sumamente importante. Y de hecho lo vamos a hablar más adelante. De cada uno de estos vamos a hablar más a detalle más adelante. ¿Verdad? Pero cuando entonces hablamos de capacidad, o incurrimos en costos de efectivo si no está bien diseñada, o incurrimos en costos de oportunidad igual si no está bien diseñada. Tercer elemento, los flujos. Entonces, cuando hablamos de los flujos,
nos referimos a cómo es que van a ir fluyendo materiales, información e incluso muchas veces también los clientes a través de todo el sistema, ¿sí? Entonces, un mal flujo lo que va a provocar son cuellos de botella. Un cuello de botella es simple y sencillamente un punto en el cual deja de fluir de forma apropiada el material o el cliente o los datos a través de todo el sistema, ¿verdad? Y eso lo que va a provocar al final de cuentas es tiempos muertos e incluso frustraciones, ¿verdad? Frustraciones no solo al cliente externo, sino que también, por supuesto, al cliente interno. Caso contrario, un buen flujo lo que va a hacer es, pues, definitivamente va a mejorar la velocidad y va a mejorar la experiencia, ¿sí? Luego, siguiente elemento, la consistencia. Entonces, cuando hablamos de la consistencia, estamos hablando de la capacidad que tenemos nosotros como empresa para poder entregar una experiencia o un mismo resultado de forma similar siempre, ¿sí? Eso es una y otra vez. De tal manera que cuando nosotros ofrecemos consistencia, pues eso lo que va a provocar es que le vamos a generar confianza al cliente, le vamos a reducir la incertidumbre que pueda tener y pues por supuesto eso al final del día lo que termina haciendo es fortalecer la marca que nosotros tenemos, ¿sí? Y luego por último, pero no menos importante, está cómo es que nosotros diseñamos el sistema operativo. Cuando hablamos de diseñar el sistema operativo, estamos hablando de la arquitectura completa de cómo es que nosotros tenemos procesos, tecnologías, inventarios, distribución, etcétera, para poder entonces operar como un solo elemento o como un todo, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos buscando es no solamente ir a mejorar una actividad de forma aislada, sino que tenemos todas las piezas y todas esas piezas las vamos a hacer encajar, ¿sí? Muy bien, entonces, al final podemos decir hasta acá que la ventaja competitiva de operaciones se construye cuando procesos, capacidad, flujo, consistencia y el diseño del sistema operativo apuntan todos en la misma dirección. Cuando uno de estos falla, definitivamente vamos a fallar en todo, ¿sí? Entonces, ya para ir a terminar, ahorita los dejo irse a su receso. Entonces vamos a decir que la estrategia, como estrategia empresarial, va a definir cómo es que nosotros queremos competir. Pero operaciones hace posible que podamos nosotros cumplir con esa promesa. Y al final, sin alineación, simple y sencillamente esa ventaja competitiva se debilita, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a parar ahorita, ya son las 7:30. Vamos a parar ahorita los 20 minutos. Y cuando regresemos, entonces vamos a terminar de hablar de un par de cositas teóricas y ya después de eso nos vamos a meter a otro caso para poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, les veo en 20 minutos, chicos.